¿Listos para una aventura? Hoy nos sumergimos en la antigua Grecia. Prepárense. Vamos a conocer a Sócrates. Un filósofo que, aunque vivió hace siglos, sigue impactando cómo pensamos. Alrededor del año 400 antes de Cristo. Exacto. Y no solo vamos a hablar de su famosa frase, solo sé que no sé nada, Iremos más allá. mucho más. A través de los escritos de su época, Y posteriores, claro. vamos a descubrir al hombre detrás de la leyenda. Lo fascinante de Sócrates es que no fue un mero observador. ¿A qué te refieres? Vivió en una época de cambios radicales en Atenas, Ah, claro, la Atenas clásica. en su máximo esplendor. Democracia en auge, la filosofía floreciendo. Y él en medio de todo. Exactamente. Pero no todo fue paz y prosperidad. Imagino que también hubo momentos difíciles. Claro, la guerra del Peloponeso lo cambió todo. Atenas contra Esparta. Inestabilidad política, la tiranía de los 30 tiranos. Tiempos turbulentos. Y Sócrates, a lucho como soldado. Un filósofo guerrero. Eso no me lo esperaba. Es crucial para entender su filosofía. ¿Cómo se conecta su experiencia militar con su pensamiento? Sócrates no era un intelectual aislado, era un hombre de acción. Interesante. Incluso se dice que salvó la vida de un joven en batalla, ¿En serio? ¿De quién? de Alcibíades, quien luego sería un importante líder ateniense, Increíble cómo una experiencia así puede moldear a una persona. sin duda. Y al volver a Atenas, Cambió su campo de batalla. se podría decir que sí. ¿A dónde se trasladó? A la bulliciosa ágora. El mercado, ¿no? Exacto. Pero en lugar de armas, Sócrates empuñaba preguntas. ¿En serio? No impartía clases magistrales, sino que dialogaba. ¿Con quién quisiera escucharlo? Desde jóvenes hasta políticos y comerciantes. Imagínate. El ruido del mercado, la gente yendo y viniendo. Y Sócrates, en medio de todo eso, desafiando las creencias de cualquiera, Un filósofo de la calle. rompiendo esquemas. Sócrates democratizó el debate intelectual. Lo hizo accesible a todos, No se encerraba en una academia, llevaba la filosofía a la gente. a la vida cotidiana. Y lo hacía a través de preguntas, no de respuestas preestablecidas. ¿Y cuál era el objetivo de esas preguntas? Ahí entra en juego el famoso método socrático, He oído hablar de él, pero no sé exactamente en qué consiste. o una técnica que revolucionó la forma de aprender. ¿De qué manera? Sócrates buscaba que la gente examinara sus propias ideas. Que descubrieran la verdad por sí mismos. Exacto, era un proceso muy introspectivo. Y basado en dos pilares, ¿verdad? La ironía y la mayéutica. La ironía. ¿Cómo se aplicaba eso a la filosofía? Sócrates fingía ignorancia para exponer las contradicciones. En el razonamiento de la otra persona. Exacto. Imagínalo. Con sutileza, Sócrates se hacía el que no sabía, Y lanzaba preguntas aparentemente inocentes. que en realidad iban desmontando los argumentos del otro. ¡Qué astuto! Una trampa intelectual. Y una vez que la persona se daba cuenta, De que no sabía tanto como creía. ahí entraba en juego la mayéutica, Actuaba como una especie de guía. como un partero intelectual, guiando a la persona a través de preguntas. Para que llegara a sus propias conclusiones, Precisamente, no les daba las respuestas. sino que les ayudaba a encontrarlas. Exacto. Un método que sigue vigente hoy en día. ¿En serio? Piensa en un buen abogado en un juicio. O incluso en un terapeuta. Usan el método socrático sin siquiera saberlo. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Una técnica de hace miles de años. Y sigue siendo relevante. Pero, ¿en qué creía realmente Sócrates? ¿Qué buscaba con este método? Sócrates creía que el conocimiento verdadero llevaba a la virtud. A la virtud. En otras palabras, si realmente entendemos lo que es bueno. Actuaremos en consecuencia. Exacto. Para él, nadie hace el mal a propósito. Si alguien actúa mal, es porque no comprende realmente el bien. Esa es la idea. Entonces, para Sócrates, la filosofía no era solo un juego intelectual. Era una guía para la vida. ¿Y la felicidad? ¿Dónde la encontraba? No en la riqueza ni en el poder. Siempre. En la sabiduría y en vivir una vida virtuosa. Un enfoque bastante moderno, ¿no? Podríamos decir que era un proto minimalista. Siglos antes de que se pusiera de moda. Exacto. No le importaban las posesiones materiales. Solo la búsqueda del conocimiento y la vida ética. Un minimalista en la antigua Grecia. Fascinante. ¿Verdad? Y esto nos lleva a su famosa frase. Solo sé que no sé nada. Mucha gente cree que se refería a una ignorancia absoluta. Pero no es así, ¿no? No. Sócrates reconocía que el verdadero sabio no es el que cree tener todas las respuestas. Sino el que es consciente de su propia ignorancia. Y está siempre dispuesto a aprender. ¡Qué lección tan valiosa! Y pensar que este hombre Y tan humilde y a la vez tan revolucionario. terminó en problemas por sus ideas. Así es. Imagínate vivir en una sociedad donde cuestionar a la autoridad puede costarte la vida. ¿En serio? Pero solo quería que la gente pensara por sí misma.
¿Qué fue lo que lo llevó a juicio? En el año 399, Aotzigo fue acusado formalmente ¿Por quién? por 3 ciudadanos atenienses, ¿Quiénes eran? Meleto, Ánito y Licón, ¿Y de qué lo acusaron? de corromper a la juventud con sus enseñanzas Corromper a la juventud. y de no creer en los dioses de la ciudad. Casi nada. Vaya, en aquella época eso era un ataque directo al corazón de Atenas. Claro. Corromper a la juventud significaba atentar contra el futuro. Y la impiedad era un desafío al orden establecido. Exactamente. Sócrates, con su pensamiento crítico y sus constantes preguntas. Se había ganado la enemistad de algunos. Poderoso, sí. Y ante estas acusaciones tan serias, ¿cómo se defendió? Sócrates, fiel a su estilo, no reaccionó como un acusado común, ¿A qué te refieres? en lugar de suplicar por su libertad o minimizar sus acciones. ¿Qué hizo? Aprovechó el juicio para exponer sus ideas. Imagínate la escena. Sócrates frente al tribunal. Defendiéndose no solo de las acusaciones, sino también explicando su filosofía. Su forma de vida. ¡Qué audacia! Prácticamente convirtió su juicio en una plataforma para difundir su pensamiento. Exacto. ¿Y qué dijo exactamente? Argumentó que en lugar de condenarlo, Atenas debería recompensarlo Recompensarlo. por su labor como filósofo. Decía que al estimular el pensamiento crítico en los ciudadanos, estaba haciendo un bien a la ciudad. Imagínate la cara de los jueces. Debieron de quedar atónitos. En lugar de mostrar arrepentimiento, Mm, les decía que merecía un premio. Así es. ¿Y cuál fue el veredicto? A pesar de su brillante defensa, fue declarado culpable. Por unanimidad. No por una mayoría abrumadora, pero por un margen muy estrecho, lo que demuestra que sus ideas resonaban en algunos. Qué injusto. Entonces, ¿cuál fue la sentencia? Antes de dictar la sentencia, le dieron la oportunidad de proponer un castigo alternativo. ¿Y qué propuso? Y Sócrates, con su característico sentido del humor, propuso que el Estado lo mantuviera de por vida en el Pritaneo, El Pritaneo. un lugar de honor reservado a los héroes y ciudadanos ilustres. No lo puedo creer. En lugar de pedir clemencia, sugirió que le dieran un trato privilegiado. ¿Cómo se puede tener tanto aplomo frente a una situación así? Sócrates no estaba dispuesto a renunciar a sus principios ni a admitir una culpa que no sentía. Entiendo. Su propuesta, aunque irónica, era una forma de reafirmar su convicción de que estaba actuando por el bien de Atenas. Y como era de esperar, su propuesta no fue bien recibida. Los jueces, aún más irritados, lo condenaron a muerte. A muerte. Sí, ¿Y cómo reaccionó Sócrates ante una sentencia tan terrible? con una serenidad asombrosa. Para él la muerte no era el fin, sino una transición a otro estado del ser. Además, estaba convencido de haber vivido una vida virtuosa con esos principios. No tenía nada de qué arrepentirse. Exacto. Los admirables su interés a su capacidad de afrontar lo inevitable con tanta calma. ¿Cómo pasó sus últimos días? Sócrates pasó sus últimos días en prisión conversando con sus discípulos sobre filosofía, como si la muerte fuera solo una pausa en su búsqueda del conocimiento. Increíble. ¿Y cómo fue su muerte? La ejecución se llevó a cabo mediante la ingesta de cicuta, Cicuta. un veneno común en la antigua Grecia. Ya. Sócrates bebió la cicuta con calma, rodeado de sus amigos y discípulos. Murió en paz, fiel a sus ideas hasta el último momento. Una muerte digna de un filósofo. Pero a pesar de su muerte física, su legado continuó. Así es, Sócrates no dejó escritos, pero su influencia en la filosofía occidental es innegable, ¿Cómo se transmitieron sus ideas? a través de sus discípulos. Especialmente Platón. Sí, Platón se encargó de plasmar el pensamiento socrático en sus diálogos. Platón, su discípulo más famoso. Se convirtió en el principal difusor de sus ideas, aunque les dio su propia interpretación. Platón inmortalizó a Sócrates a través de sus diálogos. Lo convirtió en un personaje universal, un arquetipo del filósofo que busca la verdad y desafía las convenciones. Entiendo. Pero la huella de Sócrates va más allá de Platón, ¿verdad? Claro, Aristóteles, discípulo de Platón, también se inspiró en el método socrático. Para desarrollar su propia lógica y ética. Exacto. Es decir, el método del diálogo de las preguntas que llevan al conocimiento se convirtió en una herramienta fundamental para la filosofía occidental, Sin duda. Y no solo en la filosofía académica. también en otros ámbitos. El método socrático sigue presente en la educación, la psicoterapia, la abogacía, en cualquier disciplina que busque la verdad a través del diálogo y el razonamiento. Es fascinante cómo las ideas de un filósofo que vivió hace más de 2000 años siguen tan vigentes. Y no solo las ideas, sino también su figura, su integridad, su valentía, Sócrates se convirtió en un símbolo del libre pensador. del que se atreve a cuestionar lo establecido y a defender la verdad a cualquier precio.
Un modelo a seguir para todos los que creemos en el poder del pensamiento crítico y en la importancia de vivir una vida ética coherente con nuestros principios. Pero hay algo que me intriga. Sócrates no dejó escritos propios, así que solo lo conocemos a través de otros, especialmente de Platón. ¿Cómo habría sido Sócrates si él mismo hubiera podido contarnos su historia? Es una pregunta fascinante. Tendríamos una imagen diferente de él. Esta ausencia de fuentes directas nos obliga a reflexionar sobre la construcción de la historia, sobre cómo la mirada del otro puede influir en nuestra percepción. Una frase que nos recuerda que la filosofía no es solo un ejercicio intelectual, sino una forma de vida. una búsqueda constante de la verdad y del sentido de nuestra existencia. Y en esa búsqueda, Sócrates nos anima a ser críticos, a no aceptar las cosas sin más o cuestionarlo todo, incluso a nosotros mismos. ¿No te parece que a veces damos por sentadas demasiadas cosas? Totalmente. Sócrates nos enseñó que el verdadero conocimiento comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia, con la humildad de aceptar que no lo sabemos todo. Esa humildad, lejos de ser una debilidad, es la puerta que nos abre el aprendizaje a la búsqueda constante del conocimiento. Es como decir, ok, reconozco que no tengo todas las respuestas, así que empecemos a buscarlas. Me gusta esa idea. Exacto. Y esa búsqueda no tiene fin. Sócrates nos invita a convertirnos en aprendices de por vida, a mantener la curiosidad, la sed de conocimiento, a no conformarnos con respuestas fáciles, a no tener miedo de hacer preguntas, de cuestionar las ideas preconcebidas, de desafiar las normas establecidas. Un llamado a la rebeldía intelectual. Sócrates, el filósofo rebelde que nos enseñó a pensar por nosotros mismos, a vivir con valentía y a defender la verdad a cualquier precio. Sin duda, su legado sigue vivo en cada persona que se atreve a pensar por sí misma, a cuestionar, a buscar la verdad, sin conformarse con dogmas o respuestas preestablecidas. Cada vez que nos hacemos una pregunta, cada vez que dudamos de algo, cada vez que buscamos ir más allá de lo evidente, estamos siguiendo los pasos de Sócrates. Es una idea inspiradora. Sócrates, el filósofo de la calle, el maestro del diálogo, el mártir de la verdad, nos invita a seguir su camino, a convertirnos en buscadores incansables del conocimiento y a vivir una vida llena de sentido. Y con esta reflexión damos por terminada nuestra inmersión en el mundo de Sócrates. Espero que este viaje al corazón de la antigua Grecia te haya inspirado a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir buscando la verdad. Recuerda que el legado de Sócrates sigue vivo en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de pensar, de dialogar y de buscar una vida más justa y sabia. Hasta la próxima, y que la filosofía te acompañe.